Ahora toca responder a la pregunta, ¿cuál historia? Primero, hacerse esta pregunta presupone que no hay una sola forma de hacer historia, ¿cierto? Y en los puntos anteriores hemos dado muchas pistas sobre la posición teórica de la asignatura al respecto. En base a la planificación y selección de nuestros contenidos, de las varias formas de hacer historia, nosotros vamos a ver puntualmente tres matrices de pensamiento que fundamentan tres corrientes historiográficas. En este video las desarrollaremos muy sintéticamente, ya que ustedes tienen una ficha de cátedra de la profesora Glenda Miralles, en donde se explica extensamente cada una de ellas. Pero, ¿qué es la historiografía? La historiografía es el campo de la historia que aborda la problematización de las distintas corrientes de pensamiento que sitúan a la historia como disciplina. Son las corrientes de pensamiento que estructuraron el campo disciplinar de la historia de acuerdo a sus principios, sus creencias, etc. Ordenadas cronológicamente por su aparición, tenemos que empezar con la corriente historiográfica del positivismo. El positivismo es mucho más que una corriente historiográfica. Es una corriente filosófica, una corriente de pensamiento que, entre otras cosas, plantea una forma específica de concebir y hacer historia, y da como resultado lo que llamamos la historia positivista. Lo mismo sucede con la corriente historiográfica del materialismo histórico. Es una corriente de pensamiento que tiene su parte filosófica y tiene su parte histórica, que hace entender a la historia de una manera diferente, distinta a la del positivismo. Y la tercera corriente historiográfica, que viene luego del materialismo histórico y podría considerarse como su heredera, es la escuela francesa de los Annales, y en la cual se inscribe la historia social, que es la propuesta de nuestra asignatura. Ahora, ¿por qué estas diferentes formas? ¿Se acuerdan cuando dijimos al principio del video que las preguntas que se le hacen a la historia se hacen desde el presente? Pues bien, estos pensadores que fueron creando las matrices de pensamiento de las diferentes corrientes historiográficas, al momento de hacer historia, formulaban preguntas influidos por sus presentes, que la historia tradicional no podía contestar. Por ejemplo, Marx, el pensador fundamental del materialismo histórico, no encontraba en la historia positivista a los trabajadores, menos encontraba la explicación de su situación de explotación y dominación. Entonces, en base a sus criterios y postulados teóricos, propone una forma de hacer historia diferente a la del positivismo, que es la de los grandes hombres, las batallas, etc. ¿Se entiende? El mismo proceso ocurre con los integrantes de la Escuela de los Annales, que incorporan otras formas de hacer historia en base a esas nuevas preguntas que se les plantean en sus presentes. Como dije, ustedes van a tener el texto de la profesora Miralles para identificar y comprender las características específicas de cada una de estas corrientes. Y este desarrollo de la historiografía no termina con la Escuela de los Annales. Podemos nombrar propuestas desde Latinoamérica, postuladas de pensamientos descolonizantes. Lo mismo sucede con propuestas de historiadores africanos o historiadores que plantean una nueva perspectiva para la historia global, teniendo en cuenta las características del proceso de globalización más reciente. O también podemos pensar en la perspectiva feminista, que tan fuertemente está presente en distintos ámbitos académicos, además de estar presente en prácticas sociales. El tema es que, como ustedes verán en la bibliografía y veremos a lo largo de la cursada, las mentalidades son lo que más tarda en cambiar. Los procesos económicos y políticos tienen una velocidad de cambio mucho más rápida, pero las mentalidades y las prácticas que se fundamentan en ellas tardan mucho más, medidos en tiempos históricos, por supuesto, tiempos de larga, corta y mediana duración. Como ejemplo les cuento una experiencia personal. En el año 2003 leo un artículo de una historiadora sobre el libro La formación de la clase obrera inglesa, de Edward Thompson. Este libro, para muchos historiadores, incluida, es un clásico y ha sido tomado como un ejemplo de análisis histórico y renovador
dentro del materialismo histórico dialéctico. Bien, resulta que esta historiadora lee el libro de Thompson desde la perspectiva de género y dice que Thompson tiene una visión masculinizada del proceso que analiza. En ese momento, 2003, que yo leo el artículo y los posteriores debates pienso, ¿pero qué les pasa? Hoy releo lo mismo y mi postura es totalmente la contraria. ¿Cambié yo? Sí, pero motorizada por el cambio social de mi presente. ¿Se entiende?